Hola, supongo que ya estará transmitiendo. Hola, Aye, ahí te uno. Hola, ¿Cómo estás, Aye? Hola Marce, ¿cómo estás? Bien. ¿Se escucha bien? Yo sí te escucho bien. A ver, ahí no veo bien. Ahí. Ahí está. Hola, profe. Bien. Es la falta de costumbre. Mm, Me voy a acomodar un poco mi cámara que está. Sí, yo también estoy como que buscando un poco de luz porque Sí, yo se tengo ve un un poco poco prendido, oscuro. así que si no veo algunos comentarios es porque estoy con la luz en la cara. Sí, yo no sé. Y A si ver, no no veo manqueo. nada. No, no encuentro. Es que yo también no tengo un foco. Era re pobre. Bien, dicen que se ve y se Bueno. escucha bien. Eh, Ah, a- bueno, listo. Eso es lo importante. hasta que se acomode Aye con la luz y todo eso, quería comentar que este viernes comenzamos con la sección de profesionales y va a estar muy bueno el vivo de este viernes con Anita Greni y la licenciada Giselle Villa. Van a hablar sobre el trabajo en el Tribunal de Violencia de Género, Anita. Corregime si lo estoy diciendo mal. Sí, creo que sí. Van a hablar sobre cómo se trabaja en el tema de violencia de género, así que no se lo pueden perder porque es información de primera mano de las personas que están trabajando en ese lugar y está bueno como para saber cómo se hace en concreto, ¿no? Las intervenciones. Sí, Parece no que se lo lo dijimos pierdan. bien. Sí. Sí, sí, te están aplaudiendo, así que está bien. Bueno, bueno, aquí estamos. Sí, bueno, hago la introducción. Dale. Dice que Rocío tiene tarda. Eh, Nosotros elegimos este tema con Aye porque nosotras ambas somos ayudantes de cátedra en cátedras que casi nadie quiere ser ayudante, que son las cátedras más matemáticas de la psicología. Y quisimos compartir nuestras experiencias como ayudantes en esas cátedras, todo lo que nos cuentan nuestros compañeros sobre estas materias y por ahí reflexionar para qué sirve la estadística, para qué sirve fundamento psicométrico, así más concretamente, porque por ahí uno pasa la carrera sin saber para qué funciona cada materia. Sí, así es. Bueno, yo al principio cuando planteábamos hablar de este tema, yo decía, ¿números de qué? ¿Viste? Digo, bueno, no, no sé números, ni siquiera los de la tómbola. No tengo ni idea. ¿Viste? La gente cuando dice, soñé con tal cosa, ¿qué número le juego? Bueno, ni idea, señores. Así que No hacemos yo decía, ¿qué numerología. número? ¿Viste? Ni yo caía, ¿qué números? Así que, bueno, después luego caí tarde de que estábamos hablando de esto, ¿no? La importancia de estas materias que como son temidas muchas veces, odiadas, y por lo general, como voy a decir, no hay muchos alumnos que quieran ser ayudantes, de estas materias son un poco complejas, y ay, que me estoy intentando con los comentarios, chicos, basta. Me puse a leer los comentarios. Así que, bueno, pero me parece importante hablar de esto porque hay como mitos, ¿no? Sobre la presencia de estas materias que son como, abarcan las partes más, de cálculos matemáticos y uno no se lo espera, ¿no? Cuando vos sales del secundario, por ejemplo, a mí me pasó también, cuando terminé el secundario, nunca pensé que en la carrera de psicología iba a haber cálculos matemáticos, jamás. O sea, no me lo imaginaba y cuando comenzamos a cursar estadística, no, digo, pero ¿para qué? O sea, no entendía en realidad el fin, no entendía por qué, ¿viste? Ni para qué. Entonces está este mito, ¿no? De qué me sirve.
o para qué quisiera yo saber estadística o fundamentos psicométricos si voy a estudiar psicología y me interesa, por ejemplo, otras áreas, por ejemplo, como las materias más que hablan sobre las patologías y esas cosas, ¿viste? Es como que uno no entiende todavía hasta que cursa, e incluso cuando terminas de cursar estas materias todavía no entendés para qué. Así que no sé, vos incluso viste que leíamos los comentarios de las personas que hablaban sobre sus mitos sobre estas materias, y era como que yo también me identificaba con muchos de ellos porque yo también pensaba lo mismo. Es Sí, yo más, también. es más, me sentía como reticente, ¿no? No quería saber nada de estadística, me costaba, pareciera como que también esta percepción que uno tiene también influye, ¿no? En el cursado y como que estás ahí, te negás a cursarlas, te negás a estudiarla y obviamente eso hace que se complejice un poco más estudiarlas a Sí, sí, estas materias, no sé qué pensás. sí. A propósito de lo que decías acá al último, muchos comentarios decían que por ahí no tiene que ver tanto con la materia, sino con los docentes que dan esas materias, por ahí o son aburridos o por ahí no lo explican bien, entre comillas, porque no sé qué significa explicarla bien, eh, y te hace tener como vos decís, una predisposición mala hacia esa área que tiene que ver con un área de estudio. Y si te quedas con esa primera impresión, no te permitís poder aprender después en otros contextos que quizás te sirven un montón y que quizás son más divertidos. A mí me pasó que mi primer final lo desaprobé y Mm. fue estadística descriptiva. Porque antes, cuando comenzó el plan 2010, eh, estadística descriptiva era anual y estaba en primer año. Entonces vos entrabas a psicología y tenías, ¡pum!, informática, ¡pum!, estadística. Sí, Y decís, ¿pero qué sucede acá? ¿Qué está claro, sucediendo? Y bueno, yo la rendí y fue mi primer final que desaprobé. Por mucho tiempo estuve como reticente hasta esta materia y después me permití darle otra oportunidad. Eh, cuando cursé estadística inferencial me gustó, después colaborando en investigaciones toda esa onda de la investigación, comencé a mirarla de otra manera y hoy soy ayudante de estadística hace varios años. Así que me claro. parece que está bueno esto, ¿no? De volver a darle oportunidad a las materias que uno considera que no les gusta o que no van por el lado en que ustedes quieren. Sí, me parece que, a ver, desde lo que yo, de mi experiencia y lo que yo puedo rescatar, ¿no? Me parece que, por ejemplo, bueno, yo cursé estadística y era una sola materia, inferencial y descriptiva estaban juntas, y la daba otra profesora que no es la que está actualmente como responsable de la cátedra. Y pareciera como que la percepción sigue igual, o sea, cambió la profesora y sigue la misma percepción hacia la materia, no sé, eh, para mí no creo, en mi caso no tuvo que ver con el docente, sí, en algún momento yo también lo pensé, o sea, no, porque parece que vas como así, ¿no? Tenés esa percepción de que no me gusta esta materia, después ya decís, no, que el profesor no sé, hay algo ahí como que vos vas y teniendo esta forma de ver y influencia mucho, ¿no? En tu desempeño también, porque me fue mal, obviamente, cuando dije, no, ¿qué tiene que ver estadística? No me gusta, no entiendo. Y ahí ya comencé, no entiendo, y me cerré con que no entendía, encima que era, como vos decís, eh, informática, o sea, era eso de trabajar en el Excel y yo que decía, no, yo soy con la compu hasta el día de hoy, bien lenta, así que decía, no puedo. Y sí, me fue mal, obviamente, con todo ese pensamiento, que obvio no me iba a ir bien. Y a la segunda chance, ya la segunda vez que las cursé, fue diferente. O sea, obviamente cambié mi mirada, porque si no, no iba a poder seguir estudiando, no iba a poder aprobar si seguía así. Sí, Y la verdad que esa segunda vez que la cursé
era otra forma ya, o sea, ya mi predisposición era otra y la comprendí, me gustó también, estadística me gustó, o sea, la pude rendir y todo, y me saqué esa cosa de que venía también, es que como que también hay algo, ¿no? O sea, hay como, se transmite, ¿no? Yo venía escuchando que estadística era re difícil, estadística esto, y nosotros también, bueno, con fundamentos psicométricos no pasa lo mismo. Tenemos Sí, así como que todos los años ya los alumnos ingresan con esta idea de que fundamentos psicométricos es difícil, que no se puede aprobar así fácilmente. En realidad, eso también predispone mucho a los alumnos cuando ya comienzan con esas ideas. Y este año nosotras decíamos, bueno, a ver qué ideas tienen ustedes, ideas previas sobre esta materia, porque queríamos saber, a ver con qué vienen ya, porque los predispone. Y lo más gracioso de todo esto es que yo también tenía no me gustaba fundamento psicométrico, igual que vos, no me gustaba para nada, entonces yo ujú, no la cursé y decidí rendirla libre. Entonces, la estudié y me gustó, ¿entendés? O sea, la estudié y me gustó y la aprobé y de ahí yo ingresé como ayudante. Y este ya es mi cuarto año como ayudante y me encanta, o sea, tampoco es que yo soy como muy no que me gusta todo el método cuantitativo y todo eso, pero me gusta mucho el fundamento psicométrico y la parte que va unida a lo que es la evaluación psicológica. Casualmente las materias, ¿cómo es, no? La cosa, porque no me gusta fundamento psicométrico, ni diagnóstico, ni uno ni dos. Y son las tres materias que rendí libre y que me terminaron gustando. O sea, es como que por eso digo, no sé si tiene tanto que ver con el profesor, tendrá que ver más que nada con nuestra percepción personal sobre esas materias. sí. Y, y bueno, quizás tener en cuenta eso, ¿no? A veces hay que ceder un poco y cambiar esa mirada que nos predisponen, ¿no? De entrada. Sí, totalmente. Y eso no nos va a pasar solamente con materias, nos puede pasar con los pacientes, nos puede pasar con algún colega. Entonces, por ahí estar atentos a ese tipo de pensamientos y poder darle otra oportunidad, decir, bueno, quizás esto que estoy haciendo eh, me está predisponiendo a hacer otra cosa. Y con respecto a esto que decís de las percepciones de los alumnos, yo tiendo, Sí, bueno, ahora en la forma virtual no tanto, porque no se permite tanto el diálogo que se hacía antes cuando uno llegaba temprano a clases y charlaba. A mí me encantaba charlar con los chicos que cursaban ese año de estadística y preguntarles si les gusta, si quieren ser ayudantes, si necesitan algo. Y hay una respuesta que siempre me pareció curiosa, que yo no la entiendo, y quizás vos me podés despejar un poco. Les pregunto a algunos compañeros, ¿y te gusta estadística o quisieras ser ayudante? Y me dicen, no, a mí me gusta el psicoanálisis. Y yo digo, pero ¿hay alguna incongruencia entre la estadística y el sí, psicoanálisis? ¿Qué pasa por ahí? Y también relacionado con esto de los estereotipos de las corrientes, ¿no? Yo entro dentro del estereotipo del cognitivo que le gusta la investigación, la ciencia basada en la evidencia. Bueno, de los que me conocen saben que me elijo el enfoque cognitivo para conocer la vida, para conocer la realidad. Entonces, como que va mucho de la mano del estereotipo, ¿no? Ah, los fríos que le gusta el número, que borran las subjetividades y cosas así que, bueno, terminan siendo mitos, pero vos elegís el enfoque psicoanalítico para explicar la realidad. Entonces, ¿cómo es que vos pudiste integrar todo lo que es desde el fundamento psicométrico y todo lo que es medición en psicología relacionado con el psicoanálisis? Es lo que te quería preguntar. sí. Sí, es raro, ¿no? Porque a mí siempre me gustó el psicoanálisis. Y bueno, no, en realidad no pensaba eso, me sorprende la respuesta, ¿no? Pero Sí, sí, obvio, uno nunca va a pensar que, no, me gusta el psicoanálisis y que tendrá que ver psicoanálisis con los números, dirán uno, ¿no? O habrá algún significado según en la interpretación de los sueños. Pero
Pero no, yo creo que nos olvidamos eh, que el psicoanálisis influyó mucho, la teoría psicoanalítica influyó mucho sobre lo que son eh, los fundamentos teóricos, ¿no? De muchas técnicas, ¿sí? Y porque nosotros pensamos, bueno, en nuestro caso, en la materia de fundamentos psicométricos, bueno, uno dice psicometría y tendemos a pensar en que son todos los test psicométricos, que ya sabemos que son los test más objetivos y sí trabajan con índices y ahí se hacen algunos cálculos matemáticos que tampoco son tan complejos y se interpretan, ¿no? Esos porcentajes, esos índices. Pero en realidad nosotros vemos, es como que no hay que fragmentar tanto, ¿no? En realidad tenemos técnicas psicométricas y tenemos las técnicas proyectivas, Ujú, y que si bien son dos cosas diferentes en el sentido de qué abarca cada uno, pero sin embargo se complementan. O sea, la idea es que uno pueda complementar al momento de realizar una evaluación psicológica, complementar con técnicas tanto psicométricas como proyectivas, ¿sí? Es la idea, es lo ideal, porque si no es imposible. Nosotros siempre hablamos en psicométricos de la complejidad del objeto de estudio de la psicología. Hablamos de eso todo el tiempo, ¿no? Que ante esta complejidad tenemos que utilizar técnicas así variadas. O sea, no podemos caer en reduccionismos y bueno, voy a solamente utilizar técnicas objetivas. Entonces ahí vemos nosotros la importancia de las técnicas proyectivas y justamente el fundamento teórico de las técnicas proyectivas viene de la teoría psicoanalítica, así loco, pero es así. sí, Entonces uno va viendo, ¿no? Y incluso tenemos el test de Bender, ¿sí? Que si bien es una técnica psicométrica, es objetiva y sin embargo tiene una parte que cuando veíamos, no sé si recordás y todos se deben acordar, de que cuando veíamos los indicadores emocionales, la interpretación viene de la teoría psicoanalítica. Entonces están integrados ahí, así uno no se da cuenta al menos que hagas digamos, lo evalúes de esa forma. Y por otro lado también tenés el test de el Rorschach, también es lo mismo, o sea, vos ves que sacás muchos porcentaje de acá, índice de tal, y haces cálculos matemáticos, pero también tenés toda la parte que es la interpretación desde la teoría psicoanalítica. Entonces, sí están integrados. No es como que, a ver, yo voy a interpretar el número desde la teoría psicoanalítica, no. con el Pero si significante. están integrados, sí significan mucho. Y están integrados, no es que yo saqué, no sé, un 30 en coeficiente intelectual y soy un psicoanálisis significa tanto, no. Eh, pero bueno, ahí entendí yo también la relación, ¿no? El psicoanálisis Sí, nosotros vemos, yo entendí, bueno, que estadísticas, ustedes ven toda la parte práctica, ¿no? Y nosotros en psicométricos vemos la parte más teórica, y por eso es fundamentos psicométricos, y ahí vemos todo esto, el vínculo y la relación de las teorías. Así sí. que, De no sé si hecho, entendí, si me entiendes. sí, 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 sí. De hecho, por ahí, bueno, ahí los chicos dicen que sí, que es un buen ejemplo de integración de números y psicoanálisis. Eh, por ahí algo más concreto. Cuando estábamos cursando, cuando yo cursé Diagnóstico 2, nos hacían leer el libro de Hammer para el test del HTP, de la persona árbol y casa, casa, árbol, persona. No me acuerdo en qué orden iban. Y a mí Sí. me parecía muy divertido conocer cómo es que se construyeron esos indicadores de la técnica. Y Hammer lo explica re bien, explica que este indicador se dio en una población que tenía ciertas características, que en fórmulas expresado en estadística sería cómo influyen estas variables
para que la persona dibuje de determinada manera. Entonces, se ve clarito cómo desde un marco psicoanalítico también se puede atender a los números o a las expresiones matemáticas. No solamente es que porque a mí me gusta el psicoanálisis, yo voy a rechazar todo lo que es números porque no va con mi modo de pensar. Creo que eso es un reduccionismo y un estereotipo dentro, un mito dentro del psicoanálisis, que creo que está bueno derribarlo. Y bueno, Anita, Así es. Analía García Sí. Nash nos pregunta Ujú. cuál es la importancia de los números en psicología. Bien, justo nosotras ya planteamos esto con la Marce. Sabíamos que íbamos a hablar de este tema porque sí, lo importante es resaltar eso, ¿no? La importancia yo le decía a Marce, la cuantificación, eh, ¿no? Me parece que es la palabra más adecuada, pero la importancia es esto, ¿no? De que le permite a la psicología tener evidencias científicas, o sea, adecuarse al modelo de las ciencias, ¿sí? Porque recordemos que, bueno, en esta época en que la psicología estaba en búsqueda este, de volverse una disciplina científica, por así decirlo, tenía que adecuarse al modelo de las ciencias duras, ¿no? Ciencias que utilizaban la medición. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Ese fue el problema. ¿Sí? Y quizás hasta el día de hoy se critica eso, cómo lo hace, porque nosotros, bueno, no podemos medir directamente así como se mide en matemáticas, en física, y bueno, utilizamos otra forma, otro tipo de medición, y esa es la diferencia, y se critica mucho eso, ¿sí? Sí. Pero nos valemos de la medición en psicología para poder darle cientificidad a nuestro conocimiento. Esa es la importancia de la cuantificación de los números en la psicología. No sé qué pensás vos, Marce, vos desde la parte de estadística Estoy. que nos puede aportar. Sí, como decís vos, para el desarrollo del conocimiento, porque muchas veces desde la teoría uno puede explicar cosas, pero hasta que no se topas con los números o con los resultados de investigaciones, no avanza el conocimiento, seguís pensando lo mismo que te venían relatando desde antes. Es por eso que, no sé si ustedes conocen o saben que por ahí se ve mucho más marcado en los enfoques de terapias breves, o sea, si el cognitivo, el sistémico, por ahí se ve más marcado esto del desarrollo de este concepto. Antes se pensaba esto y ahora se piensa distinto. ¿Por qué? Porque hubo investigaciones, hubo todo un proceso de cuantificación para ver si se mantenía esto que se afirmaba antes. No. Otro beneficio que me parece importante de los números en psicología y sobre todo de estadística es el concepto de error. A mí me parece súper importante esta lógica de siempre tener en cuenta que nos podemos equivocar, por más que vos apliques tal cual como como está en el protocolo, o quizás por más que la teoría te dice una cosa, que cuando vos haces tal intervención sucede esto, muchas veces te podés equivocar. Y creo que eso es un indicador de tener en cuenta siempre la subjetividad, ¿no? Porque por ahí desde el otro lado se dice, no, pero se anula la subjetividad, todo es general para los números, para la estadística, y sí se tiene en cuenta en muchos conceptos. Por ejemplo, en las técnicas paramétricas, que son las que tienen más números, está el supuesto de homogeneidad u homocedasticidad de las varianzas de error, que tiene en cuenta las diferencias individuales de los sujetos, que muchas veces el sujeto puede venir no dormido, o quizás pasó algo en su vida personal que hace que los resultados sean distintos. Entonces, tener en cuenta como dice Analía, la excepción a la regla, que también es un concepto expresado en estadística como grado de libertad, que es esa persona que vos le aplicás todas las condiciones iguales que las otras, pero no le pasa nada, está expresado matemáticamente también. No es que se anula y se tome en cuenta todo lo otro. Y por otro lado, todos partimos de generalidades, todas las teorías, desde donde vos te posiciones, partís de generalidades.
Entonces, por ahí pensando en el psicoanálisis, en los conceptos de estructura de personalidad, son generalidades, porque ellos vieron que en la gran cantidad de personas Sí, que se manifestó, digamos, ciertas características, coincidía con esta estructura de personalidad. Entonces ahí se formó la generalidad. sí. Rescato mucho lo que decís con respecto al error, o sea, es fundamental, porque ahí hablamos de la subjetividad, como vos decís. La Ujú. presencia del error habla de una subjetividad, habla de que estamos trabajando con sujetos, ¿sí? No trabajamos con objetos y por lo tanto hay cosas que no la vas a poder controlar cuando investigas o cuando evalúas a una persona y ahí está la presencia del error, ¿no? Las diferencias individuales también son sumamente importantes. Creo que siempre que pensamos en números o en cifras, uno tiende a pensar que es algo así general, ¿no? Que como que hablamos de así muy general, no estamos ahondando en las personas así de una manera más particular o singular. Y en realidad no, o sea, siempre se tiene en cuenta la diferencia individual, como vos decís. Eh, y sabemos mucho, hay que tener en cuenta que obviamente habrán personas que no van a responder de la misma forma a la que responden, no sé, un gran porcentaje de otras personas. Ujú. Y me parece que hablando de todo esto, la importancia está en la interpretación y ahí está la forma que vos tengas, o sea, como psicólogo, de interpretar esos números. Creo que ahí está, ¿no? La importancia que interpretes cómo lo vas a interpretar, porque el número por sí solo, bueno, dice muchas cosas, pero bueno, vos tendrás que saber interpretar eso de la mejor forma. Y me viene a la cabeza mucho esto, nosotros hablamos en fundamento psicométrico, hablamos mucho de la importancia del contexto y cómo uno puede interpretar de diferentes formas dependiendo del contexto, ¿no? Del contexto de las personas. Entonces, lo que yo aprendí en estos años como ayudante es eso, rescatar siempre el contexto de la persona, ¿sí? Y a partir de ese contexto recién voy a poder hacer una interpretación que sea acorde, porque si no, caigo en esto que vos decís, ¿no? Si yo voy a generalizar y que todos responden de la misma forma, y mi interpretación obviamente va a estar sesgada, Sí. pero si yo tengo en cuenta el contexto y puedo hacer una mejor interpretación que sea acorde, entonces, por eso digo, es como que cuando hablamos de números hay muchas cosas detrás, no solamente es como que hay número es la cifra. No, o sea, de la cifra, detrás de la cifra hay muchos conceptos como los que estamos hablando ahora con vos, o sea, hablamos de contexto, hablamos de la singularidad, hablamos de las diferencias individuales. Entonces, como que creo que hablar de número en psicología es como muy amplio, ¿no? O sea, no abarca solamente, como te digo, la cantidad. Ujú. Sí, de hecho hay una frase que leí en un artículo, un paper una vez sobre estadística, que decía que los números no se equivocan, sino las personas. Y tiene que ver con esto que decís vos, de contextualizar por ahí nosotros, tener en cuenta la subjetividad tanto de tu muestra como también la subjetividad propia de uno que elige cómo recortar, cómo operativizar esa variable, cómo desde dónde interpretar también, ¿no? Este concepto de error que se debe a quien lo mira, que también me parece algo importante tener en cuenta eso, porque por ahí nosotros estamos haciendo una intervención o algo y nuestra mirada está sesgada y no lo tenemos en cuenta. Entonces también tener en cuenta el error desde ese lugar. Claro, sí, eso nosotros en Fundamentos Psicométricos vemos eso que vos estás mencionando y lo vemos como la formación multicultural lo llamamos nosotros desde esto, ¿no? De que tenés que estar preparado y abierto a pensar, tener una apertura que te permita pensar que hay diferentes contextos, hay diferentes sujetos y que actúan de diferentes formas
y esto va a repercutir, ¿no? En su comportamiento, en su forma de desempeñarse, y es lo que te va a permitir a vos, si vos tenés esa mentalidad o esa apertura mental, te permite a vos hacer una interpretación que sea más válida, ¿no? Y no tan sesgada como vos decís, si no caemos en el error esto, ¿no? De interpretar así eh, sesgadamente. Así que Sí, aquí pregunta Anita, ¿qué pensamos del sí. DSM y de las actualizaciones que se vienen realizando con este manual? Eh, sí, o sea, me parece que el DCM, justo me acuerdo de los memes que publicamos el otro día. Sí. Es que es real, o sea, pareciera que hay más patología de lo que pensamos, y casi todo la conducta, hay muchas conductas que parecieran ser normales son patológicas, ¿no? Con estas actualizaciones. No sé, o sea, yo me parece que tenés que tener en cuenta más que nada, el DCM se rige por esto, ¿no? Hay como una media de una cierta cantidad de personas que responden de esta forma, y bueno, esto es patológico. Y creo que deja de lado, ¿no? Esto que hablamos nosotros, las diferencias. ¿Qué pasa con las diferencias individuales? ¿Qué pasa con las personas que responden de otra forma? Y más allá de eso, bueno, a nosotros nos servirá porque es un lenguaje que ya sabemos que el DCM nos permite comunicarnos con otras disciplinas, y sabemos que es útil de alguna forma, pero bueno, uno no debe quedarse con eso y caer simplemente en que, bueno, a ver, voy a ver cuántos síntomas tiene el sujeto y voy diagnosticando según Sí, eso, ¿no? Es como tildando. que, claro, voy tildando, tiene esto, no tiene. Y no, o sea, no es así, no debería ser así. Y tener en cuenta otras cosas, me parece, antes de caer en hacer este tipo de diagnósticos así, ¿no? Sí, Y para con el eso, peso que tiene un diagnóstico también. claro, detrás de ese diagnóstico hay una persona que está sufriendo. Como Ujú, decís vos, ahí se introduce el criterio profesional y todo lo que venimos aprendiendo en todos lados. Si bien el DSM, sí, como decís vos, nos permite comunicarnos con otras profesiones como para tener un código, incluso, no sé, en salud pública se utiliza mucho la CIE-10, la clasificación ujú, internacional de las enfermedades, y es para poder que te paguen, para poder facturar sí, también. sí, O sea, sí tenemos en cuenta las subjetividades y todo lo que nosotros venimos aprendiendo en la carrera, pero también hay que hacer un balance con mm, relación al mundo que está afuera, digamos así, a los otros profesionales que no saben sobre psicología, que no sí, conocen, y por ahí la cuantificación, la medición en psicología nos ayuda muchísimo a poder comunicar la rigurosidad de nuestra ciencia y la importancia de nuestra ciencia al que no conoce sobre psicología, que me parece algo súper así es. importante de lo que es la medición en psicología. Como para poner un ejemplo cortito, sobre todo en salud pública se utiliza mucho esto de el dato mata relato, que es como un dicho que se utiliza mucho en el Ministerio de Salud, cuando vos querés hacer alguna intervención o querés justificar algo, porque como hay pocos fondos, uno trata de destinar dinero o por ahí tiempo y recursos a lo que funciona y cómo mostrás al otro que está funcionando lo que vos haces, con datos. Claro, Haces una intervención, por ejemplo, nos estoy inventando, una intervención en promoción de salud. Datos simples, ¿no? Eh, sí, ¿Cuántas personas asistieron y cuántas personas de esas que asistieron después pudieron ingresar al sistema sanitario, por ejemplo? claro. Eso ya es una lógica estadística y Ujú, necesitas mostrar eso para ver la efectividad de tu intervención para el otro que no conoce sobre psicología. Por ahí le claro, podemos tal relatar cual. que, no sé, que el yo y que la disonancia cognitiva y que funciona, pero el otro no lo entiende y con números es Así más es, sencillo. sí, así es. Y también te sirve, o sea, creo que a todos nos sirve, ¿no? O sea, la información.
lo que vos decías, por ejemplo, me acuerdo, me estoy acordando de cuando hacíamos la práctica de comunitaria y nos mostraban estas cifras, o sea, era como que estaba todo ahí, en la estadística que hacían en el puesto de salud, teníamos toda la información. Entonces vos tenés ahí todo así, números por todos lados, y después lo tenés que interpretar, o sea, y a partir de esos números, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ujú. Me acuerdo que un día fuimos a entrevistar a la mujer que hacía las estadísticas ahí en el puesto de salud, y era increíble toda la información que nos daba, y era así como que tenía todo ahí, o sea, ahí están, en los números está toda la información, y es más fácil de comunicarlo así. Sí, Imagínate que ella manejaba las cifras de, bueno, no te va a hablar de, bueno, tantos, de los pacientes, del psicólogo, del médico, de lo, de qué sé yo, ¿viste? O sea, ella directamente te mostraba todas las cifras y sabía todo, tenía así toda la información ahí en las planillas que ella tenía de todo ahí completaba con esto, ¿no? Así estadísticas, como vos decís. Y por eso digo, creo que se cortó. interpretación y vos empezás a analizar, sí, no, ahí está, Sí, ¿me ahí está escuchás? bien. Ahí Sí, está. Bueno, hablaba esto, lo que te venía diciendo, ¿no? Del puesto de salud, que me parece que es como acorde a lo que vos decís, ahí está toda la información y puede venir alguien que de afuera y ve todo eso y lo puede entender, o sea, es como más accesible la información cuando está presentada así, ¿no? O sea, como sí. resumida prácticamente, y eso también sería como algo, sería como importante dentro de la disciplina de nuestra, ¿no? Sí, por ahí otra cuestión práctica para los que tienen que hacer la tesis todavía o quieren estar cursando métodos y no saben qué tema de investigación, por ahí les sirve mucho conocer estadísticas nacionales o provinciales, mirar los numeritos para ver qué es lo que hay Sí, en tendencia. Y por ahí uno va haciéndose preguntas. A mí me pasaba cuando estaba en la dirección de APS, a veces cargaba los datos en el CISA de salud escolar, y a mí me llamaba la atención, por ejemplo, no sé, que habían muchos de los niños que yo cargaba tenían índice de masa corporal para obesidad o para sobrepeso. Entonces, claro, preguntando y mirando claro, numeritos, digamos, acá en Jujuy nosotros tenemos como índices así bastante altos de obesidad infantil o sobrepeso infantil, y, y te surge la pregunta, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Que en Jujuy tengamos esta cifra tan grande de niños que tienen este claro, problema, ¿no? Y ya hay un tema de investigación, tendrá que ver con las pautas de crianza, tendrá que ver con el contexto cultural, cómo se relaciona con la comida el niño, los padres, la cultura de Jujuy, cómo se relaciona con la comida. Y bueno, ahí ya hay como tres temas de investigación para realizar. Entonces está bueno para mirar la realidad, los números y plantearse estas cosas, ¿no? sí, sí, me parece que, como venías diciendo, sirve mucho, ¿no? Para poder investigar. Sí, Y también valerse en una investigación de datos, así, datos numéricos, que aportan bastante, ¿no? Ver las cifras así, estadísticas a nivel del país, a nivel de otros países, ir comparando, o sea, es que realmente me parece que no es solo, como te decía, no es solamente el número ahí y que por sí solo no dice nada, creo que bueno, aporta mucho dependiendo de cómo lo vas, cómo uno va viendo, cómo uno va interpretando eso, las preguntas que se pueden ir haciendo cada uno de eso que está interpretando. sí, Entonces, me parece importante, creo que ahí también respondemos a esto, ¿no? La importancia de los números en psicología que veníamos planteando desde el principio para la investigación, sirve muchísimo. Y como, me acuerdo de una, viste las respuestas a la pregunta que habíamos hecho por Instagram, había una persona que decía que no entendía la importancia de los números en psicología, pero que
luego entendió cuando hizo su tesis, Ah, porque le sirvió muchísimo. Creo que sí, o sea, sí, es como que, sí, yo también conocí también a otra persona que hizo su tesis y todo el análisis estadístico, y conversábamos sobre eso también, ¿no? La importancia de cómo miraba, era el cambio de haber cursado estadística y no le gustaba, y después cuando hizo su tesis entendió la importancia de las estadísticas y tenía esa visión, o sea, completamente diferente con la que uno comienza viendo esto, ¿no? De qué tendrá que ver la estadística en psicología, y sí. bueno, cambiamos esa forma de pensar. Yo creo que te vas dando cuenta a medida que va transcurriendo la carrera, como todas las materias, de decir, bueno, pero qué bajón esta materia, ¿para qué me sirve si yo no voy a hacer esto? Y después llegas a las prácticas y decís, ¿por qué no aprendí más sobre esto? Que pasa mucho, les va a Sí. pasar con un montón de materias que uno subestima y después dice, pucha, porque tengo que volver a aprender de nuevo la materia porque no la aprendí bien en primera instancia. Y una salvedad por ahí quería hacer de, la estadística no solo tiene que ver con variables cuantitativas, o sea, con números en sí, sino también la estadística se puede utilizar de manera cualitativa. Entonces, y eso fue como la introducción, ¿no? De lo que es psicología en los números, también tiene que ver con eso, en la ciencia, con las variables cualitativas que no se dejan de lado, no es porque es cualitativo esto, no lo puedo abordar de ninguna manera con la Ajá, medición. No, sí se puede, sí se puede. existen técnicas específicas, existe un paradigma específico en estadística para abordar esto, que es importante también conocer, es muy importante conocer estas, estas cosas, Sí. como el meme. Sí, claro, mucho, muy importante. Sí, Sí, en realidad, en todo en psicología, todo lo que son los fenómenos psicológicos tienen que ver con variables cualitativas, o sea, es como una locura pensar que nosotros no vamos a medir ni peso ni talla. claro, Entonces, obviamente, desde la psicología abordamos las variables psicológicas, son cualitativas. Y sí. como vos decías, hay métodos y hay formas de poder medirlas, y eso hace, ¿no? La diferencia de la medición en psicología y la medición en las otras ciencias, ¿sí? Que como que es una medición ya más directa, uno ya directamente le adjudica un número a tal fenómeno y listo. En psicología, bueno, sabemos que no es posible, trabajamos con sujetos, No, pero y por eso, bueno, sí. no puedo leer ese ¿Qué? comentario. Este, Es una maldad. Ah, a sí, es ver. una maldad. Ah. Bueno, para que quede grabado. Ay, no lo puedo ver. Ah. Dice que si no, vayan a la BAG, a la Biblioteca Analítica y no paguen la UCSE. Bueno, es, es un comentario, ¿no? Que es válido también. Eh, ya me perdí de lo que iba a decir. Sí, ya sé que decías, no sé qué comenta acá Luis, si te vendí libro. ¿A quién le vendió libro? Ah, lo A que la quería, Marce, sí. a todos nos vendió el libro. Sí, Chicos, compren el librería Onix. Tienen sí. libros muy lindos. Ahora trajo, creo que renovaron Sí, stock, ¿no? Lo que quería sí, me decir compré uno. Ah, está muy bueno. lo que quería comentar es que por ahí uno siempre asocia la medicina en psicología con la investigación por un lado y por otro lado con el ámbito de del psicodiagnóstico, de la evaluación, de todas esas cosas. Y por ahí uno utiliza, por lo menos yo veo que uno utiliza la estadística siempre, en todo momento, por lo menos el concepto de probabilidad. Siempre está como, es probable que suceda esto y va estimando, ¿no? Que la probabilidad de ocurrencia de algo. Por ahí Sí. estar atentos a eso y no encasillarnos de, bueno, si yo no voy a hacer investigación y no me voy a dedicar a psicodiagnóstico, no me interesa. Sí, es como que también es un poco decir no me voy a dedicar a psicodiagnóstico, tampoco es como algo muy, es tan cierto así, ¿no? Me parece como que, bueno, en algún momento vas a tener que saber sobre psicodiagnóstico o Sí, evaluación psicológica porque, bueno, forma parte de la profesión.
Y si no te dedicas a eso, bueno, en algún momento igual te van a pedir, vas a tener que saber, al menos tenés que saber interpretar eso. O Y mínimo, perdón, un sí, paréntesis, o mínimo conocer si el test que voy a aplicar o algún cuestionario está validado, porque me puedo confundir muy feo. Y como eso decimos, sí. es importante porque detrás de todo lo que podamos hacer está la persona que sufre. Entonces, estar atentos a eso es importante también. Ahora sí, Sí, eso es algo fundamental. Nosotros en Fundamento Psicométrico hablamos mucho de la importancia de la adaptación de las técnicas y hablamos mucho de esto, ¿no? De la validez. Sabemos que hay actualizaciones, o sea, los test se actualizan, hay revisiones y uno siempre tiene que estar pendiente de eso, o sea, pensar que, bueno, si hay una actualización o hay una revisión es porque hay un cambio fundamental que se hizo y sí, entonces los tenemos que tener en cuenta. Y la adaptación, por otro lado, porque nosotros sabemos que los contextos son diferentes y la mayoría de los test utilizados en psicología son de otros contextos, ¿sí? Entonces, ajustar ahí, adaptar a nuestro contexto, que ya sabemos que hay muchas diferencias, no solamente cuando hablamos, ¿no? De un test que viene, qué sé yo, que tomamos de Estados Unidos y lo adaptamos acá a Argentina, sino que también hay muchas diferencias entre Buenos Aires y Jujuy, Jujuy y Tucumán, entonces como tener en cuenta la adaptación. A mí sí. me tocó, me acuerdo que formé parte de, eh, fuimos a hacer un taller a Volcán y Tilcara. Ujú. Antes de los talleres teníamos que recolectar la información y era a través de un cuestionario. Eh, Recuerdo que a mí me produjo mucha impotencia en algún punto porque sentía que no estaba adaptado a la población. Si bien hubo alguna adaptación, pero es muy difícil trabajar con personas del norte, o sea, en comparación con las personas que vivimos más acá en la ciudad hay mucha diferencia y era como complejo, ¿no? Transmitirle las preguntas a las personas y que nos pudieran comprender. Yo creo que la experiencia hace que uno ponga en práctica todo lo que vas aprendiendo, ¿no? En el cursado. Y en ese momento, cuando te encontrás con la persona ahí, cara a cara, ahí tenés que sacar todas tus herramientas, ¿viste? Y empezás a pensar, me acuerdo, y empezás a acordarte de lo que veías en todas las materias. Sí, Y para tratar de buscar la forma de hacer lo mejor posible lo que fuiste a hacer. En este caso, nosotros íbamos a recolectar la información y era algunas palabras que eran muy complicadas para comprender, teniendo en cuenta que habían muchas personas mayores, personas que, bueno, ya como dije, en Volcán y en Tilcara, muchas personas que no pudieron, tienen un nivel educativo, qué sé yo, terminaron la primaria. Y bueno, entonces ahí uno comienza, ¿no? A poner en práctica esto de lo que yo decía, y me acordaba todo el tiempo de la adaptación. Decía la adaptación, la adaptación me venía a la mente, la adaptación de test para poder transmitirle de la mejor manera posible la pregunta a las personas y poder recolectar la información que necesitábamos, porque era importante la información para luego ir planificando los test de los talleres. Y, y ahí está, uno va con una idea, vos vas con la idea y incluso nos decían, ¿no? No, ustedes van, hacen estas preguntas, anotan y listo, ¿viste? Chao. Y no, y estás ahí al frente de la persona y esa persona empieza a hablar de muchas cosas y vos estás ahí queriendo preguntar, ¿viste? Y no, pero tengo que avanzar con el cuestionario y estas personas comienzan a hablar. sí. Y ahí te encontrás, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ¿escucho o sigo? ¿Qué hago? Y en este caso era una temática muy fuerte, era
las personas que habían pasado por esto de, hubo una luz, me parece que era, ¿no? Creo en esa época. Sí, Y bueno, era una temática muy fuerte como para decir, no, bueno, señora, contésteme lo que le pregunto, no. claro. Y había que contener por ratos, ¿no? O sea, vos escuchabas, esta persona se angustiaba. Las preguntas que le estábamos haciendo eran referidas a esa situación. Y entonces, bueno, había que responder, ¿no? De alguna forma, las personas se angustiaban y te comenzaban a contar las cosas que habían pasado en ese momento, las necesidades que tenían en ese momento, porque ellos querían eso, querían que nosotros de alguna forma transmitamos que ellos tenían unas necesidades, porque muchos no estaban viviendo en condiciones apropiadas, habían perdido sus cosas. Eh, entonces, bueno, es como que ahí voy conteniendo, escucho, voy conteniendo y también te necesito la información de alguna forma y no puedo decir, bueno, no, a ver, la voy a escuchar porque tenía que entrevistar a varios. Claro, y tratar de que, Y como decís vos, que esa sí, información sea lo más válida posible, lo más confiable, porque por ahí se pueden responder, pero no es confiable esa información y después lo que resulta de la investigación, si es que estás haciendo una investigación o del taller, no tiene nada que ver con las situaciones reales de las personas. Entonces está bueno atender a eso. sí, así es. Es como que, y es ahí, por eso te digo, es como que uno no entiende muchas cosas que por ahí vos no las entendés cuando estás cursando, ¿no? Las materias, las entendés ahí cuando te toca estar frente a alguien y Sí, ahí tenés que valerte de todas las herramientas, como nos pasó en las prácticas también. O sea, en las prácticas uno traía las herramientas de todos lados, ¿no? Te acordaba de una cosa, de otra, y pone en práctica todo esto que venía estudiando. Y todo lo que venía estudiando así como muy abstracto y de repente en las prácticas, bueno, ahí está el momento para ponerlo en práctica y no caer en esto, ¿no? En el reduccionismo, yo me acuerdo que cuando hacíamos las prácticas era algo, lo que yo siempre rescataba del grupo era que todos teníamos estábamos porque cada uno tenía un enfoque diferente, bueno, estábamos los que queríamos, tenemos un enfoque más psicoanalítico, los que tenían el enfoque más cognitivo, y tratábamos de hacer, bueno, lo mejor que podíamos en cuanto a la planificación de las actividades, y cada uno aportaba desde su enfoque, y era así, bien enriquecedor, ¿no? sí, sí, Eso de no cerrarse, o sea, me parece, y también me tocó en la práctica de comunitaria las cifras estadísticas, también nos tocó interpretar, entonces como que por eso no cerrarse a nada, ¿no? No cerrarse a decir, no, no me gusta la estadística, o no me gusta, qué sé yo, la cognitiva y no quiero saber nada de eso, o como voy a decir, no me voy a dedicar a psicodiagnóstico, ¿para qué lo voy o para qué? O sea, me parece que uno tiene que estar abierto a todo porque en algún momento lo tendrás que poner en práctica y te va a tocar. sí. Así que Sí, como nos toca a varios. sí, sí. Si no son en las prácticas, son cuando te recibas, porque muy pocas personas, hay una probabilidad muy baja de que cuando te recibas haces lo que querés en cuanto al área que querés, al ámbito que te gusta o el tema que te gusta, porque por ahí uno se forma en algo que le gusta, por ejemplo, no sé, estoy tirando una idea, autismo, por ejemplo, me interesa el autismo y solo me formo en eso. Pero al no tener en cuenta qué sucede realmente en la población a la cual vas a atender en un futuro, o sea, perdés la posibilidad de formarte en otras cosas. Ponerle que yo me formé mucho en autismo, pero en realidad en la situación actual de la provincia, lo que predomina mucho a nivel estadístico de las consultas en salud mental tiene que ver con la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad o la depresión. Entonces, llegás re lindo con tu diploma y re bien a tu consultorio y todas las personas que llegan a tu consultorio tienen ansiedad. Y creo que te toca uno o dos personas con lo que vos... Claro, Entonces, así es. está bueno tener en cuenta eso. Así es. Bueno, ya nos quedan 5 minutos, así que si Uy, querés como el cierre de la... no sé.
¿Qué no, nos quedó pendiente algo? No me acuerdo eso. Creo que dijimos todo lo que queríamos decir. Sí, bueno, entonces los chivos. Empezamos. Sí. Lo que yo quería decirles Sí, a sí. los chicos que decían que si les recomendábamos que rindan libre. Sí, anímense, o sea, obviamente siempre hay que animarse, ¿no? No, no es porque sea la materia, o sea, no porque yo sea ayudante y le vengo a decir, anímense chicos a rendir fundamentos psicométricos, sino que anímense siempre a rendir cualquier materia. Me parece que más allá, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Desaprobar. Pero No es tan malo. no es tan malo porque también tenemos que aprender a que no siempre vamos a aprobar, algunas veces nos va a ir bien, algunas veces mal, y si desaprobamos, bueno, rescatamos lo positivo de eso y quizás que lo positivo sea, bueno, para la próxima me va a ir mejor. Así que anímense a rendir fundamentos psicométricos si hay algún alumno que está viendo esto y que se anime a rendir libre y que es posible. Así que ya les conté que yo rendí libre y nunca cursé y me terminó gustando, así que y la Marce le va a Sí. decir que si se Denle animen a oportunidad. rendir estadística. Acá dice Luis, la probabilidad de desaprobar es de un 60%. Sería del 50% del 0,05. Bueno, de desaprobar 60, pero queda un 40% que puede aprobar, así que es una cifra importante, chicos. Es importante. Es cuestión de animarse, si uno está preparado puede hacerlo. Incluso si estás por rendir libre, siempre hay a mano de alguien que te puede ayudar con cosas que no conoces o que por ahí no puedes terminar de integrar. Y está bueno eso también de acompañarse y ayudarse. Y bueno, ya queda un minuto, así Sí, que los chivos, los chivos. Los chivos de la... no se pierdan este viernes sobre violencia de género con la licenciada Giselle Villa, que va a estar súper genial, ella va a contar toda su experiencia trabajando ahí. Y bueno, los esperamos porque tenemos muchos temas más. Sí, Ah, llevo sigan con los vivos. bueno, No, interesante la charla. Gracias, gracias Marce por haberme propuesto este tema, que al principio no sabía de qué se trataba, como te dije. Y jueguenle al 15, no mentira. la suerte. Bueno, sí. Bueno, y rindan fundamento psicométrico libre. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, chao, 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 Marce, gracias. Chao.